Dicho, buenas tardes. Nuestro grupo, como ya he dicho, está conformado por mi compañera y amiga Joana González y mi persona, quien ahora tiene la oportunidad de hablar, David Rebanales. A nosotros nos toca hablar del papel de o narrador o el papel del narrador en una de las novelas más importantes, quizás la novela más homónima del escritor mozambicano Mia Couto. Hoy podríamos decir que no solamente es un escritor de lengua portuguesa, sino que es además un escritor universal porque le ha heredado a la literatura una gran literatura y hoy en día, bueno, es reconocido a nivel mundial. Eh, Antes de comenzar el punto que nos ha tocado desarrollar, quiero comentar que Mia Couto es mucho más que un escritor. Es un hombre que cose las palabras para explicar el alma mozambicana, el alma de Mozambique. Además de ser un escritor, es un biólogo de profesión y poeta de corazón. Su vida es tan fascinante como el realismo mágico que impregna sus libros y especialmente este libro del que hoy tenemos lugar para hablar, que es el último vuelo de flamenco. Podríamos decir además que Mia Couto es una especie de cazador, ¿no? Una especie de hombre que busca en la literatura un vuelo mágico, una literatura que nos habla del testimonio de una vida que existió, de algo que ocurrió, pero al mismo tiempo caza en el vuelo de la literatura, caza en la lengua o teje en la lengua una especie de realidad paralela que pareciera ser mágica o pareciera ser ficcional, dado que no se sujeta únicamente a lo que es el hecho histórico. Mia Couto no es su nombre, como sabemos, como ya lo han comentado otros compañeros que han sido parte de estas ponencias. Su nombre es Antonio Emilio Leite Couto, nació en 1955 en Beira, Mozambique. Estamos hablando de un autor africano y que yo me atrevo a llamar un escritor universal por lo delicioso de sus novelas y de su literatura. Es importante señalar que es un hijo de inmigrantes portugueses, aunque se identifica profundamente como mozambiqueño o mozambicano. Su obra es un puente entre la herencia europea y la tradición oral africana. Y además quiero recalcar que Mia Couto se alimentó muchísimo de la literatura portuguesa, se alimentó además mucho de la literatura brasileña, pero además es un escritor que ha confesado que leyó muchísimo y se nutrió muchísimo del boom latinoamericano. De ahí es que yo quiera recalcar que es un autor universal, porque es un escritor que pisa los diferentes continentes, pisa las diferentes lenguas para hacer eso, como he dicho antes, cazar o tejer su literatura. Eh, lo que hace a Mia Couto un escritor especializado es que inventa una nueva lengua dentro de toda esta universalidad que desarrolla. En un país marcado por una larga guerra civil, él sintió que el portugués estándar no era suficiente para narrar la realidad de su pueblo, y por eso vemos a lo largo de esta novela una serie de nuevas palabras que no necesariamente están ligadas a una lengua portugués pura. Eh, bueno, digamos que esto podría ser, digamos, en resumen, lo que podríamos comentar de Mia Couto, ¿no? Eh, Empecemos a hablar sobre su novela. Su novela, El último vuelo del flamenco, teje lo que ya he dicho antes. Es una novela que podríamos llamar de testimonio y de ficción, porque nos está hablando de un hecho ocurrido, pero al mismo tiempo lo hilvana con la ficción, porque a lo largo de la novela hay una especie de circunstancia o la atrapa una especie de circunstancia en la que pareciera todo tener un aura misteriosa, un aura que se oculta, un no dar todo por cierto, por entendido, sino que el narrador, que es quizás el autor,
y el narrador que al mismo tiempo es el traductor de mundo, que Joaquín nos va como tejiendo a lo largo de la novela un misterio. Así va a empezar su novela. Su novela ya desde las primeras 3 líneas nos marca la dirección del narrador, nos marca un acontecimiento. Cuando viene y nos dice, voy a citar las primeras líneas: en crudo y al desnudo, he aquí el hecho. Apareció un pene cortado en plena carretera nacional a la entrada de la aldea de Tizangara. Era un sexo abolido y abultado. Los habitantes relampaguearon frente al hallazgo. La imagen que pueden ver en la diapositiva nos muestra un poco, ¿no?, la escena de los cascos de las fuerzas de paz, ¿no?, que son las Naciones Unidas, que van a Tizangara, que es además un pueblo inventado. Tizangara no es un pueblo, no es el nombre de un pueblo que existe, ¿no? Es un nombre inventado, viene a partir de la invención del autor. Y en este pueblo de Tizangara están ocurriendo hechos misteriosos. Y resulta que a partir de ciertas explosiones, lo único que queda son unos penes abultados y un casco. Es decir, las víctimas quizás de un misterio que va a venir a investigar el italiano, que es el teniente italiano Máximo Ricci. Máximo Ricci va a transcurrir la investigación a lo largo de la novela acompañado del traductor de mundo, que es quizás nuestro protagonista, es además quien nos habla y es además quien habla, nos narra y adopta el punto de vista de la novela o el punto de vista del narrador, que es Joaquín, ¿verdad? Joaquín va a formar parte de esta travesía, en esta novela que yo he catalogado y pienso que el narrador aquí es un testigo. Joaquín, junto a Máximo Ricci, que lo acompaña, ¿no?, que asiste a Ricci como su traductor, está siendo testigo de la investigación, está siendo testigo de los acontecimientos. Y como testigo presente, ¿no?, testigo testimonial, nos va a dar como un tejido de el propio Miyakoto, el propio eh, narrador, que es el Joaquín. Esta, bueno, me dispersé un poco, ¿no? En esta novela fascinante que, bueno, está marcado por muchos hitos, vamos a aclarar un poco que el narrador es quien habla en la novela o que va tejiendo la descripción de los personajes y la descripción de los hechos y los acontecimientos. Y esto lo vemos, como ya he dicho, muy bien desde las 3 primeras líneas de esta novela, cuando Joaquín pues nos va a confesar, incluso antes del inicio de la novela, que él va a ser el encargado de confesar los hechos. Me atrevería a leer esa primera página porque es realmente fascinante, pero bueno, quizás por cuestión de tiempo dejaría a nuestros lectores la sensación fascinante de no asistir en esta ponencia a una especie de spoiler. Pero bueno, voy a decir que en esta parte el narrador es la voz ficticia creada por el autor para contar una historia suceso que ocurrió. En este caso es un hecho que ocurrió, es una historia que puede ser documentada o verificada. Ocurrió en Mozambique, pero bueno, invencionada bajo el autor en una tierra llamada Tizangara, que al final de la novela, como ya muchos sabemos, es una tierra que va a desaparecer. El tono, bueno, de la novela está, como ya he dicho, adscrita a un misterio. La información que se suministra es a través de los hechos, pero ficcionada. Y el narrador en primera persona, a través del protagonista, que es Joaquín, nos va a dar un cierto relato de los hechos, utilizando el yo o el nosotros para mostrarnos los acontecimientos, ofreciendo una perspectiva interna, subjetiva o cercana.
Quiero además tener la oportunidad de recalcar que tan importante es la lengua y la palabra en Miyakoto, que es un escritor que fue llevado al cine, ¿no? Entonces ya aquí vemos la universalidad no solamente en la literatura, sino en otras artes. Y quiero que me digan si ahora mismo están viendo que estoy pasando a YouTube, me lo confirman. Hola. Sí, se ve. Sí, sí, Ok. confirmado. Bueno, aquí vamos a ver en 1 minuto 50 el tráiler de esta película. ¿Lo escuchan? No, no No, hay no se sonido. veía. ¿No se escucha? No. Pues ya, déjame, si pauso mi... Joana está en deuda con nosotros. Ya dijo que nos iba a compartir para nosotros ver la película. Por favor, que nos la compartan. Profe, desapareció la página como Tizangara, desapareció. ¿Qué? No puede ser. Igual no se oye. Desapareció el audio. No, es que esto es místico. Debe ser en las opciones de compartir. Si hay una opción de compartir audio y pantalla, allí debe ser. Si no, bueno, está complicado resolver eso ahorita. Sí. Bueno, aquí dice compartir también audio del sistema. Ok. Ahora sí. Eso. Ahora sí. Como sabe que foi um crime? Saber não sei, mas de certeza que vou descobrir. Carlo Dursi, Ana, Deus queira seu dispor. Este é o membro de um estrangeiro. O que é que lhe disseste? Adriana O que Alves, combinamos? Precisa de alguma coisa? Elliot Alex, Não és o tradutor e intérprete? Sim, foi nessa qualidade que a administração requisitou os meus serviços. Com quem estavas a beber whisky? Esta Alberto investigação Magasella. chegar a conclusões conclusivas e rapidamente. Cláudia Semedo, Esta terra é estranha demais para mim. Estranha ou diferente? Se é de explosões que quer saber, eu lhe digo até os responsáveis. A minha conclusão só pode ser uma. O culpado é você. O homem está protegido, Estevão! Toda noite, sua mãe e eu cantávamos aos flamingos para que trouxessem o sol de volta a este lado do mundo. Tu percebes alguma coisa do que se passa nesta terra? Mas não se pode perceber tudo na vida. Uma vez branco, Sempre branco. baseado no romance de Miyakoto, O Último Voo do Flamingo. Um filme de João Ribeiro. O Último Voo do Flamingo. Tens o microfone fechado, David. Deja de compartir a ver si te vuelve el micrófono. Ahí ahora. Sí, agora. Okay. Bueno, como yo estaba hablando durante la transmisión del videoclip, ¿no? Del tráiler, y estaba diciendo que, bueno, ahí vemos el personaje de italiano de Máximo Ricci, un actor que se llama Carlo Di Vizio, ¿no? Fascinante, es el único hombre blanco dentro de toda esa aura cinematográfica que captura. No, obviamente yo no he tenido la oportunidad de ver esta novela, pero ya al inicio, ¿no? Vemos la sincronización de la lengua, de la literatura escrita de Miyakoto con la escena. Vemos el árbol, vemos el casco de las Naciones Unidas y vemos el pene.
un poco como quise con ayuda de inteligencia artificial retratar un poco al inicio de estas diapositivas. Y tenemos al protagonista, que es el traductor de mundo, protagonizada, ¿no? O representada por el actor Helio Alex, que va a representar a Joaquín durante estos buenos episodios cortos de esta composición cinematográfica. Y bueno, como ya lo mencionaba, es quizás una narración novelada, quizás que se inclina un poco más a narrar los acontecimientos de la adaptación social y política que vivió Mozambique en ese entonces. Pero de todas maneras, muy sujeto a la novela, porque incluso vemos el letrero de la ciudad inventada de Tisangara. O sea, no se desliga de la novela. Y bueno, ya para finalizar, como ya he dicho antes, lo del papel de narrador, lo comenté, que se basa un poco pues en la visión o en la posición o el punto de vista de Joaquín, que es el traductor de mundo. Es una narración en primera persona y bueno, ahí vamos, al ser en primera persona lo vemos además cercana, pero el hecho de que esté en primera persona nos pone en la posición del cuento. Ahora rodéenme, vamos a reunirnos para echar el cuento de una cosa que ocurrió, y eso le da al narrador, que es Joaquín, el punto de vista del que es testigo y nos hace a nosotros parte de ese testimonio. Pero no se queda ahí, no solamente nos regala una novela histórica, nos regala una novela ficcionada. Y hacer ficción es cuento, y hacer cuento es mucho más fácil de ser repetida. Entonces nos recuerda un poco a esa comunidad africana que se junta, ¿no? Para narrar historias, para hacer repetidas historias que son hechos o acontecidos y que la imaginación y la lengua es capaz de juntar esas dos cosas para narrar historias. Entonces por eso yo ya he dicho antes, ¿no? Que se trata de una novela testimonial ficcionada, porque para que sea únicamente testimonial se debería estar sujeta mucho a los hechos históricos, pero Mia Kotos va un poco más allá y lo ficcionaliza. Ya para darle quizás un paso a mi compañera, voy a decir algo que estuve leyendo mientras me documentaba un poco, y bueno, tuve el sorprendente hallazgo del film, que sería interesante pasarlo en la escuela de letras si no es tan largo. Está como película resumida en una aplicación que yo tengo, que descubrí, mira, la tengo aquí, es un escritor que está en todos lados, en una aplicación española está ese filme, y se llama así, o sea, se llama El último vuelo del flamenco. No le quitaron nada, o sea, se sujetaron a la narración. ¿Por qué? Porque podríamos decir que Mia Koto es además un guionista, incluso más que un biólogo, más que un narrador, porque está la osadía que el cine lo atrapó para hacer una película. Y bueno, una cita importante con la que quiero terminar por lo menos mi punto hasta ahora, que dice Mia Koto: la paz no es la ausencia de guerra, es la presencia de justicia. Fascinante. Doy paso a mi amiga Joana. Gracias, David. Muchas gracias. David, no estás compartiendo las láminas. No estamos viendo las láminas. ¿Listo? Sí, Pronto. Vamos lá. Ok, continuando con nuestro tema, el narrador, a quien yo he decidido denominar narrador en cuerpo presente, que en términos más técnicos y en términos de Gerard Genet, podríamos llamarlo narrador autodiegético, que para explicar esto de una forma más simple y sencilla, podemos decir que en El último vuelo del flamenco el narrador no es pasivo, él es un mediador y un personaje adentro del relato, y esto hace que inevitablemente
su visión y su narración esté teñida por sus emociones, sus dudas, su pasado. No cumple la función de una voz objetiva y todopoderosa. Al contrario, él habita el relato. Este narrador a menudo se pregunta si, porque es un narrador traductor, cumple ambas funciones. Y este narrador a menudo se pregunta si las palabras que le traduce el oficial, las palabras de los ancianos, están transmitiendo realmente su esencia. Y aquí podemos ver cómo el hecho de no ser un narrador clásico influye en sus pensamientos, porque él forma parte de esa realidad imposible, de esa tierra imaginaria. Así que inevitablemente todos sus pensamientos están teñidos de ella. Algo que me llamó muchísimo la atención de este narrador es que Joaquín, traductor, muchas veces no se denomina a sí mismo por su nombre, sino por su función, aquel que dice y aquel que escucha. La función que cumple se vuelve su identidad. Y yo siento que esta es una forma de Mea Couto de hablarnos del propio Mozambique, como una nación que está en construcción de su propia identidad, está en la búsqueda de ella. Como todas las naciones y históricamente hablando, después de una guerra, los habitantes de una nación quedan a la deriva, como náufragos de identidad, en búsqueda de su nombre, de una tierra que puedan pisar y decir, esto soy yo, esto es mío. Y siento que el narrador aquí cumple esa misma función. Él es un buscador de su identidad a través de su función de ser el traductor. Yo decidí poner en la primera lámina esta que yo creo que es la introducción de nuestro narrador. Fui eu que transcrevi em português visível as falas que daqui se seguem, na altura dos acontecimentos. Eu era tradutor ao serviço da administração de Tisangara. O que se passou só pode ser contado por palabras que ainda não nasceram. Aquí Mia Couto nos está dando ya un precedente, nos está sembrando un precedente de quién nos va a contar esa historia. No es una voz externa, es un habitante que adolece lo que nos está contando y está haciendo una especie de catarsis al contarnos esta historia. Siguiente lámina, por favor. Ok, ahora viene este punto que es mi favorito, y es que yo, a partir de la primera exposición de nuestras compañeras Bárbara y Stephanie, La visión del otro, quise averiguar un poco sobre cuál es la visión de otros escritores acerca de la escritura de Mia Couto. Y fue así como llegué a la investigadora y escritora chilena Andrea Jastanovic, quien hizo un estudio sobre un texto llamado Laudatio a Mia Couto, donde ella analiza un poco la escritura de este autor. Y dice algo que me parece muy interesante y que lo puse como título de esta lámina, la tercera orilla. Y es que ella menciona que Mia Couto en sus novelas a menudo usa algo que ella llamó la tercera orilla, un espacio intermedio donde dos realidades se mezclan. Y en este sentido, yo siento que nuestro narrador es un ser fronterizo. Él no pasa palabras de un lado a otro, sino que crea un tercer espacio, una tercera orilla para poder hablar del trauma de la guerra y cómo puede ser sanado a través de la imaginación. Hay cosas que son muy dolorosas para decir y la guerra es una de ellas. Así que yo siento que Mia Couto utiliza este narrador con el uso de poesía, metáforas, imaginación, como una herramienta para darle voz a este dolor de un pueblo. Habla de Mozambique, de la guerra, a través de Tisangara. En la lámina, como pueden ver, coloqué algunos pensamientos de Andrea Jastanovic. Ella dice que Mia Couto escoge un traductor porque él es el único capaz de habitar esta tercera orilla, un espacio en donde se encuentra la modernidad occidental y la tradición africana. Mia Couto no quería un juez que dictase qué era real y qué no era real. Él quería a un nadie en plural, que pudiese traducir no solo las palabras, sino también los silencios y el alma de un pueblo que intenta reconstruirse después de la guerra. Este objetivo de un nadie en plural me gustó mucho porque siento que es justamente lo que hace nuestro narrador. Él se autoanula a sí mismo para convertirse en la voz de toda una nación. Él es el traductor y también la voz de un pueblo. Y en esta cita que coloqué al final, esta es de nuestro narrador traductor, dice: "Y qué preciso librarme de estas lembranzas, como asesino se libra del cuerpo de la víctima". Aquí vemos cómo él está haciendo este relato para hacer una catarsis de su dolor. No simplemente nos está contando algo por contarlo. Es como si estuviese dando un diario de sus pensamientos a través de esta historia. Y esto que Jastanovic habla de la tercera orilla. Justamente el narrador alias traductor, funciona como el hombre en la frontera,
aquel que conecta los dos mundos y nos da a nosotros una visión de ello. Siguiente lámina, por favor. Ok. El narrador, tejedor de mundos. Tisangara es un pueblo estallado por la guerra, y el narrador es el encargado de tejer estos pedazos de los soldados que explotan con las historias de los vivos y los muertos. Su tejido es la mezcla de la lógica occidental y el misticismo africano. Este narrador no solo cuenta lo que ve, inventa las palabras que faltan para que el dolor de Tisangara tenga un nombre. Aquí me parece muy interesante hablar de que él no solo es el tejedor de mundos y el traductor del occidentalismo con el mundo africano, no, él también es como el conector entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. En esta novela se hace constantemente mucha mención sobre los muertos, sobre el pasado, sobre la memoria, aquellos que ya no están. Aquí yo puse una cita, que la primera es de este narrador, de Joaquín, hablando sobre Massimo Ricci, y dice: ele acreditaba ser dono de fronteiras, capaz de fabricar concordias, mas Zeus sabía, en Tisangara as fronteiras não separan terras, separan os mundos dos vivos y dos muertos. La propia Tisangara es esto que Yastanovia habla de la tercera orilla. Tisangara es una tercera orilla, un mundo que Miyakoto construyó para hablar de la paz, la guerra, el mundo occidental, el mundo africano, el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Y puede que todo esto sea mentira, una ficción. No es esto lo que pasó en Mozambique, pero es una mentira necesaria, porque solo a través de esta imaginación, de esta poetización de una guerra, es que se puede dar a entender y alguien puede intentar conectar con el dolor que Miyakoto intenta transmitir. En esta última cita, el propio Joaquín habla de su madre, que falleció, y dice: a minha mãe não morreu de morte, morreu de ausencia. Y ahora fálame de un lugar donde las palabras no precisan de son. Este narrador está conectado con el mundo de los muertos. Él habla desde el pasado, el presente, el futuro. Yo me atrevería a decir que Joaquín y este narrador es el protagonista de toda esta historia. Sin él no tendríamos todo este contenido y toda esta historia que nos conecta y nos teje paso a paso. Quizás él exagera, hiperboliza todo lo que le dice a Massimo Ricci. Puede ser que los ancianos nunca le dijeron las cosas que él le tradujo a Massimo Ricci, pero él lo ve como algo necesario para que ese extranjero pueda conectar con esta tierra que desconoce. Y como cierre, me gustaría decir que Miyakoto, en esta novela, para mí, nos transmite que la paz no es solo el fin de la guerra, sino el inicio de la reconstrucción del alma. A través de este narrador, nos enseña que sanar un país que ha sido explotado, para sanarlo no bastan informes técnicos ni la lógica extranjera. Hace falta traducir el dolor en esperanza y entender que la verdad más profunda no está en los hechos, sino en las historias que elegimos contarnos para seguir vivos. Siguiente lámina. Muito obrigado pela atenção. Obrigada eu. Obrigados nós. Gracias. Obrigada por essa conclusão. Obrigada por essa conclusão, porque para nós, acho que é um alimento. Neste momento, nós precisamos disso. De entender e de compreender que temos de contarmos história para continuar. É assim. Muito bem. Muito obrigada. Gracias, profe. Gracias, Giovanna. Estuviste fenomenal. Igual, querido. Ambos estiveram muito bem. Fizeram muito Bueno, linda. No sé si ahora tienen algunas preguntas o ¿Tenemos quieren pasar a la tiempo? segunda posición. ¿Tenemos tiempo? Sí, tenemos 8 Bueno, minutos. Hablamos 15 minutos, Joana, 15 minutos yo. Y no tenemos unos, por lo menos 5 minutos. Sí, tenemos. Joana, pero déjame preguntar, entonces no hay manera de encontrar el filme. Profe, lo busqué, yo lo vi en una página pirata hace un mes y lo busqué por todo Google y es como si se hubiese desvanecido en el aire. Ya no existe la página. La bloquearon, la quitaron. La del último vuelo del flamenco. Y la película. Bueno, yo la tengo, pero en una aplicación que es como una cuenta Netflix, que sí es paga, que se llama Filming. Se llama Filming. Y yo la tengo en mi computadora y por eso se me ocurrió la idea de presentarla en la escuela. Pero así como un link no la tengo. No la busqué así. Bueno, pero vamos a presentarla en el próximo periodo, ¿no? Bueno, a mí me gustaría. ¿En portugués 4? Sí. Dale, pues.
Ay, yo tengo que ver esa novela, esa película. Sí. Y bueno, nada, nos quedó esa frase, ¿no? La frase de Joanny con la que, y la mía como que concuerdan mucho, eso de la idea de la paz no es la De que la ausencia de paz, guerra, sino la sí, presencia de justicia. así es, así es. O sea, de verdad, muchísimas gracias que la vida y la academia y Portugués 3 nos dio el regalo de leer esta novela que quizás de otra manera no hubiésemos podido tener acceso a un escritor que no solamente tiene esa pluma, sino que no sé, está enraizado con muchas cosas, pero además es un escritor político y un escritor de la paz y de la justicia y un escritor de Tal la cual, reconstrucción. es verdad, Entonces, wow, Miyakoto es realmente fascinante. es maravilloso. Bueno, yo creo que quizás para Comentarios, preguntas. Por favor, me pasan el nombre del realizador de la película, porque yo cuando vaya a Portugal la voy a comprar. João, no me acuerdo. João algo. Joao Carlos Alves de Vasconcelos, una película del 2010 y que no nada más se produjo en Portugal, sino que tiene escenas de Portugal, Brasil, España, Italia, Imagínate. España y del propio Mozambique, aunque es una producción de Portugal, pero Ok, tuvo escenas de esto, porque es una novela que recoge mucho el paisaje, ¿no? Africano. claro. Ya, como ya lo vimos en este vuelo del flamenco, en esta historia del Señor que dice, les voy a contar en esos momentos en el que los flamencos volaban. Bueno, Y pero vamos además, a montar eso de presentarla. La vamos a presentar como un cineforo en Portugués 4. Y eso va a ser parte del plan de evaluación. ok, ¿Ok? Ok, listo. Bueno, entonces vamos con Arturo. Si no hay comentarios ni preguntas. muchas gracias. Gracias Buenas. a ustedes, Arturo. Vamos. Ajá. ¿Cómo comparto? Creo que me tiene que dar permiso. Sí, ya te doy. Voy a buscarte aquí. Listo, Arturo. Ok. La exposición va a ser un poco extraña porque no voy a abarcar la totalidad del tema, sino nada más los puntos que me correspondían. Obviamente voy a tratar de extenderme más de lo que hubiese hecho si hubiese estado en la fecha original, pero Ok. ah. Ok, en esta oportunidad me gustaría centrarme en la novela Último Bow do Flamingo, más desde la perspectiva de su mística y de cómo está cimentado su mundo. ¿A qué me refiero con esto? Tisangara no es simplemente un pueblo ficticio de estos típicos que se marcan los autores como para no meterse en problemas con ninguna nacionalidad o con algún grupo en específico. Ya, que David activó no sé qué coño y se tiene como eco. Ajá, ahora sí. Sí. Ahora sí, ahora sí. Eh, Tisangara es como otros grandes pueblos de la ficción, como por decir, no sé, Denver en It, Silent Hill, El Castillo o los pueblos circundantes en la novela de Kafka. Es un pueblo que tiene vida propia. No es simplemente un entorno donde se desarrollan los hechos, sino que tiene su propia voluntad como un personaje más. No es, como digo aquí, Tisangara no es apenas un mercenario. Es una entidad con una visado propia, que rejeita activamente todo o que nada comprende. Que esto me parece una parte que diferencia bastante a Tisangara de otros pueblos ficticios como los que ya mencioné antes, porque por ejemplo, en Denver, en la novela barra serie de It, el pueblo no es como tal el que rechaza a los protagonistas, sino que es la entidad, el payaso Pennywise que vive allí. En Silent Hill sí es el pueblo el que rechaza, o bueno, el que pone a prueba a sus integrantes, pero no es como que busque masacrarlos sin un sentido, sino que tiene como
una capa más filosófica que busca tratarlos para que sean mejores personas al servir del pueblo. En el castillo de Kafka, por ejemplo, los alrededores del castillo cumplen una función también. No es simplemente como que rechacen directamente a cualquier persona sin ningún tipo de pretexto. Todo tiene como su cierta lógica. No es una lógica, por supuesto, benevolente, pero es una lógica al fin y al cabo. En Tizangara, la cuestión es mucho más simple, mucho más cruel, a mi parecer. No eres de Tizangara, el pueblo te odia, así de fácil. No es una cuestión a medias. Si no naciste en Tizangara, lo único que va a quedar de ti, si tienes suerte, es tu pito. Pero claro, obviamente esto tiene con el contexto de que los soldados de las Naciones Unidas estaban buscando acostarse con las mujeres y fue como el castigo por su lujuria, ¿no? Podríamos verlo de esta manera, pero es que en todos momentos de la historia, además de Máximo Ricci, que, ojo, se salvó no porque el pueblo lo aceptara, se salvó porque las mujeres del pueblo intercedieron por él. No fue la benevolencia del propio pueblo. Seguramente hubiese muerto. De hecho, él cuando está teniendo los sueños con Temporina, él tiene los síntomas de que va a explotar. Pero al final no termina pasando gracias a que lo protege. Entonces, Tizangara no es simplemente un entorno ficticio, es un personaje como tal que tiene su propia voluntad y sobre el que giran todos los demás personajes. No es al revés. Normalmente son los personajes de la obra los que terminan moldeando cómo funciona su entorno. Aquí es lo contrario. El entorno, que es Tizangara, termina moldeando todos los roles en la obra. Eh, qué sé yo, el papá del protagonista, de Joaquín. Él también tiene su rol moldeado completamente por el pueblo, no nada más por el tema de que se saquen los huesos y los cuelgue, sino mucho más antes de eso. Él tiene un sentimiento o sea, la identidad del pueblo es su propia identidad. Todo lo que sea ajeno al pueblo y a la voluntad del pueblo es ajeno contra su voluntad también por consiguiente. Por eso es que desprecia tanto a Massimo Ricci, por eso es que desprecia tanto a todos los extranjeros y a todos los blancos en general, porque no es lo que quiere el pueblo. Él a mí me parece el personaje que más refleja puramente la voluntad del pueblo, pero no solamente eso. Todos los hombres en Tizangara tienen un enfoque materialista, un enfoque hacia acumular bienes, hacia tener algo tangible sobre lo que poder afincarse, ¿no? Por ejemplo, el papá de Joaquín tiene su casa, que es como su refugio. Este, el líder del pueblo, María la primera dama también. Él tiene su ambición material, que al final todo eso es lo que desemboca el prefinal de la obra, cuando se supone que va a destruir la presa al pueblo y todo eso, que al final nunca pasa. Y así sucesivamente, todos los hombres tienen una lógica material sobre la que moverse. En cambio, las mujeres son personajes que tienen una lógica espiritual para realizar todos y cada uno de sus actos. Obviamente, pues, los ejemplos más obvios son Temporina, que está encantada por el pueblo, pero, o bueno, la primera dama también, que a pesar de que en principio no parece, al final termina teniendo incluso más potestad que su marido. Ana de Esqueira también es otro gran ejemplo. Ella es básicamente la administradora del pueblo, no tanto en roles de poder, sino que ella es uno de los primeros personajes que se presenta que ya conoce completamente el contexto de lo que está ocurriendo, de por qué están explotando los cascos azules, de cómo funciona la magia del pueblo. Y bueno, la escena donde Temponina le enseña a Máximo Ricci a moverse por el pueblo no es solamente una forma tal cual de esquivar las minas que están plantadas por el campo, sino que también es una forma de enseñarle a un hombre a moverse dentro de su mundo, a ese mundo que no se rige por una lógica material o lo que pueden explicar con las palabras, sino que, como digo, las mujeres en esta obra se guían por algo mucho más intangible. De hecho, el nombre Ana de Euskera es una, una deformación de Euskera, o sea, Dios quiera, Dios mediante, como diríamos acá. Y bueno, ya esto nos da a entender que este personaje se guía por designios divinos o designios más allá de algo terrenal. Y por supuesto, todo esto se refuerza mucho más con
la desaparición del pueblo, que es una escena muy extraña. Por lo menos a mí como lector se me hizo una escena muy, muy extraña y muy anticlimática, sobre todo porque veníamos de todo este esquema de que se estaba moviendo en función a que el malo malísimo era el líder del pueblo, iba a destruir todo con la presa. Salía el padre diciendo, no, voy a lanzar mi hechizo más poderoso hasta la historia y recarga una pistola que ya era una escena de Rápidos y Furiosos. Y de repente desaparece el pueblo. Y es como, bueno, a mí me pareció muy bizarro. Debo reconocer, en su momento me pareció demasiado bizarro incluso para la propia obra. Pero dándole un poquito más de vuelta y desde esta perspectiva de que el pueblo es un ser vivo, quizás su movilidad no venga simplemente de este antideus ex machina que se marcaron al final, sino que ya la repulsión del pueblo era demasiada. Ya ese pueblo como tal, como las reglas que venía establecidas anteriormente, no podía seguir existiendo, no podía mantenerse a sí mismo. Y de allí su desaparición. Ya con la aceptación de Máximo Ricci y con la paz, por decirlo de alguna manera, que estaban empezando a fundar después de desentrañarse los misterios, ya el pueblo no podía seguir allí de pie. Obviamente, como digo, esto es otra interpretación, porque al final del día, los últimos diálogos son hablando sobre los flamingos que van a volver a traer el sol, y esto es como más en relación con el cuento que le contaba la madre de Joaquín a él, de los flamingos. Y esa es como la interpretación más acertada, pero yo también me gustaría enfocarlo desde esta parte de que el pueblo también tiene luz y voto allí. No es simplemente una maquinaria para los personajes, sino que es lo contrario. Y bueno, me gustaría terminar esta parte señalando una cita de la trágica carta que le manda Massimo Ricci por fin a sus superiores. Cúmpreme un doloroso deber de reportar un desaparecimiento total de un país en entrañas y poco explicables circunstancias. Tengo conciencia que el presente relatorio conducirá a minha demissão dos quadros de consultores da ONU, mas não tenho alternativa senão relatar a realidade com que confronto. Que todo este inmenso país eclipsou, como que por golpe de magia. Não há território, nem gente. O próprio Chao se evaporou num imenso abismo. Escribo na margem desse mundo, do último superviviente de esa nación. O sea, esto me parece un final, esta parte sí me gustó mucho el final, porque contrasta perfectamente con lo que venía de las expectativas que tenía Massimo Ricci al inicio de todo este tiempo está pensando en escribir una carta que tenga sentido, que pueda mandarle a sus superiores y cada vez que pasa algo inexplicable, él no piensa en cómo resolver las cosas con la lógica que le está planteando el pueblo, sino que piensa en cómo yo hago para transcribir esto de una forma que no parezca que estoy loco, mis superiores. Pero sin, y parte importante, pudo en cualquier momento agarrar y simplemente mandar algo que fuese creíble, pero que fuese mentira, pero él estaba afincado en decir la verdad. Y es por esto, obviamente, además de todo el cambio que tuvo durante el pueblo, por su amistad con Joaquín, por su relación contemporánea, que terminó optando por, a pesar de que no tenía ningún tipo de sentido lo que iba a narrar, era la verdad. Y por eso tenía que mandarlo. Pois, realmente, olha, uma maravilha essa carta. Sí, me Um gustó espetáculo. bastante. É. Eh, Ahora el siguiente punto, siguiendo nuevamente en relación con los roles del pueblo impuestos por el propio pueblo, me gustaría hablar un poquito de Ana Dusqueira. Como ya mencioné anteriormente, el rol de ella dentro del pueblo no es solamente ser la prostituta, que es como se plantea en un principio. Ella desde un inicio, desde su primera aparición, ya se nos muestra como alguien que tiene conocimiento de la situación. De hecho, a pesar de lo bizarro que puede parecer en un inicio, ella es a quien llaman para identificar los cuerpos. Y claro, uno piensa en un principio que es simplemente porque es una prostituta y es como la que puede conocer de memoria los miembros amputados, pero a medida de que va avanzando la novela, nos damos cuenta de que no es tan sencillo como esto. Ana Dusqueira es una figura de poder, de autoridad dentro del pueblo porque ella está en consonancia con todas las magias que ocurren allí.
Uy, ya, un bajón. ¿Se me oye? Sí, No puede ser. sí se Sí, escucha. Arturo, te oímos, te oímos. Ah, ok. Arturo, Pensé que se congeló todo. Pensé que se... Sí, sí, no, sí. ¿Me oyen ahora sí, no? aquí también hubo bajón. Uy, eso es mala señal, pero bueno. Eh, el rol de Ana Dusqueira durante la obra, además de ser esta figura de autoridad y de ser este medio con lo espiritual del propio pueblo, ella es alguien que se maneja entre los márgenes. Ella es una persona que por su conexión con los hombres del pueblo, logra ir entre un mundo y el otro, logra ir entre el mundo masculino, basado en la lógica y en las cosas materiales, y el mundo femenino que se guía por cuestiones espirituales. Es por esto que ella es la que es capaz de darle explicaciones a los protagonistas, porque antes de eso hay muchas oportunidades donde se le presentan situaciones a Joaquín y a Máximo Ricci que podrían dar cierto tipo de explicación, pero siempre es una explicación desde lo abstracto. Por ejemplo, la aparición de las mantis religiosas, el tema de la magia contemporánea o los aparentes delirios del papá de Joaquín. Pero ella es la primera persona que se presenta y que explica las cosas desde una perspectiva lógica, pero no lo hace porque ella sea una persona que se mueva entre la lógica, sino que ella es la única persona que puede alternar entre estos dos mundos. Cuando ella le explica a Massimo Ricci cómo funciona la magia del pueblo, por qué se desatan las explosiones y por qué es que él no va a explotar, no lo hace partiendo desde una base con sentido. Lo hace partiendo desde lo irracional del pueblo, pero lo transcribe de una forma que él, desde su visión masculina, la pueda entender. Y esto me parece muy valioso porque desde un principio el papel entero de Joaquín es justamente traducir estos dos mundos, pero él, por estar limitado a su visión masculina del aspecto, no me refiero a netamente porque sea hombre, sino por todo lo que he dicho anteriormente de que los hombres dentro de la obra siempre se manejan dentro de una lógica material. Por esto, él no es capaz, a pesar de entender a medias los sucesos del pueblo, no es capaz de verdaderamente darle respuestas a Máximo Riz. Entonces, en este momento, Ana Dusqueira obtiene el papel de segunda traductor. Como aquí dice en la diapositiva, eh, Ana Nao es apenas una mujer. Ela é uma recordação viva da guerra que todos preferem esquecer. A sua alteridade deriva de ser um corpo que sofreu demasiado numa cidade para querer parecer normal. En la novela se relata que Ana de Osqueira es una de las personas que está más consciente respecto a las excentricidades del pueblo. Ella es una de las pocas mujeres, y ni siquiera mujeres, de personas en general, que se atreve a contradecir la lógica del pueblo desde un punto de vista de esto no tiene sentido, porque todos lo aceptan desde una fe ciega, todos lo aceptan como que es parte de lo que tiene que ser. Pero ella es uno de los pocos personajes que se atreve a cuestionar, y de hecho creo que es el único personaje femenino que se atreve a cuestionar el sentido de las cosas desde una perspectiva lógica en el pueblo y se da cuenta de que no tiene. Pero a pesar de eso, en su intento por encajar en lo normal en un periodo de su vida, sufrió tanto que no valía la pena. Era mejor aceptar la locura a la que estaba acostumbrada que la serenidad que le era ajena. Ana habita un espacio liminal. No está completamente viva, no completamente muerta. Para los habitantes de Tizangara, ella es a otra, porque su presencia es perturbadora. Como ya mencioné, Ana Dusqueira tiene el papel de la prostituta, pero además de esto es una figura de poder. Los hombres le temen porque están en conciencia de que está en consonancia con la forma en cómo obra el pueblo, y las mujeres tienen opiniones divididas respecto a ella porque obviamente es una prostituta. Pero además de esto, tiene el beneplácito del pueblo. Entonces es una persona a la que, a pesar de la forma en cómo vive, no se le puede dar el castigo que a algunos le gustaría.
Ella representa a sexualidad, pérdida y a memoria de violencia. En cuanto Máximo a ve como un objeto exótico de deseo, a cidade vea como un mal presagio. É a outra, que não tem lugar no futuro político do país, porque a sua dor é muito real y muy antiguo. Euskera es aceptada por el pueblo y tiene un rol dentro de este, pero al ser la única persona que se maneja entre los márgenes de la lógica absurda del pueblo, la lógica femenina de los personajes y la lógica masculina de lo material, al final no termina encajando ni con un lado ni con el otro. De hecho, todos los personajes en la obra tienen a alguien a quien aferrarse. Máximo Ricci y Temporina, y obviamente con Joaquín, Joaquín con su padre, el padre con el propio Joaquín, la primera dama con el líder del pueblo, y así sucesivamente, pero ella es uno de los pocos personajes o el único personaje que no tiene a quien aferrarse, no tiene un lazo real más allá del propio pueblo. Ella simplemente es alguien que vive para y por su rol. Y por último, la primera dama. Eh, como ya hice mucho hincapié a lo largo de la exposición, el pueblo se divide en dos lógicas. Está la lógica masculina, que es netamente aferrada a la material, y la lógica femenina, que es la aferrada a la espiritual. Entonces, en el último peldaño, en lo más alto de la jerarquía de ambas lógicas, tenemos al líder del pueblo y la primera dama. Cada quien representando el máximo exponente de su propio mundo. El líder del pueblo tiene los recursos del pueblo a su disposición. Él incluso es capaz de desviar la electricidad y los recursos simplemente para sus propios caprichos naturales y al final, bueno, resulta que como ya vimos todos al final de la novela, el punto de corrupción era tan grande que él estaba dispuesto a destruir todo con tal de salirse con la suya o que nadie ganara aparte de él. Y la primera dama, por el contrario, es una persona que se maneja dentro de los estándares de su propia realidad. Ella no es alguien que busque netamente lo material o el poder con una lógica masculina de tratar de destacar sobre los demás. Ella es alguien que busca moverse dentro de los hilos del pueblo, busca agradarle al pueblo. No a la gente del pueblo, sino al propio pueblo. Busca aumentar cada vez más todo lo que pueda la mística que carga encima. Viste muchas capas de ropa para verse ostentosa, pero también es para cubrirse del mundo exterior. Ella quiere encerrarse dentro de sí todo lo posible. Y es un símbolo de poder espiritual. Ella personifica a alteridade da classe dominante que, após a independência, se tornou tal distante, até mais, do que os antigos colonizadores. A Dona Estefânia é a outra, que desprecia suas próprias raízes. A sua alteridade é arrogante. Embora moçambicana, a sua visão é ocidentalizada. Pelo poder e pela ambição. Ela não é pessoa sem sangara. Vê obstáculos e ferramentas. A sua linguagem é a da burocracia e do luxo, o que separa radicalmente a realidade de fome vivida pelos habitantes locais. Ela é a estrangeira na sua própria casa. Ella en un principio, ya, ella en un principio se nos presenta como alguien completamente disonante dentro de la propia realidad del pueblo. Pero conforme va avanzando la historia, y sobre todo después de su intervención para salvar a Ana de Isquebra cuando la iban a ejecutar, la cosa cambia. Y por lo menos en mi interpretación, ella realmente nunca pretendió exiliarse a sí misma del pueblo, nunca pretendió dividir su realidad de la realidad del pueblo. Simplemente buscaba encajar desde la negación. Ya, y creo que ya tengo el tiempo completo. Y bueno, ya sería todo. Gracias por su atención.
Obrigada. Gracias, Arturo. Gracias, Arturo. Yoseidi, ¿Cómo dejo de compartir? parar de partilhar. En el medio, en el medio Ah, está. ya vi, pausar. Ajá. Y ahí deja de compartir. Aquí estoy. Ajá, déjame. ¿Tú vas a partilhar? Sí. Ok. Vá lá. Pronto. Já podes. ¿Se ve? Não, ainda não. Tu viste? Ah, agora. Agora já está a Ahora começar sí. a carreira. Sim. Pronto. Agora sim. Pronto. Ok. Boa tarde, meus caros colegas. Hoje nós, Joseidi e a minha pessoa, faremos uma apresentação sobre a figura feminina em O Voo do Flamingo de Miyakoto. La presentación va a tratar los puntos de análisis que va a tener en común algunas figuras. A veces van a estar, otras veces no, dependiendo de cómo se vaya a usar, respetando la introducción del propio texto a los puntos. Es decir, vamos a seguir los puntos a analizar según salen en la novela. Esto quiere decir que vamos a repetir nombres constantemente por cada vez que pasa un punto. Los puntos donde nos vamos a adentrar son 4 específicamente. Las presentaciones al lector de cada uno de los personajes, el papel que desempeñan en la narración, el abordaje escrito hacia estas figuras y la evolución de las mismas figuras al final. Presentaciones. Empecemos con Merlina, la primera figura femenina que se nos presenta la narración. La primera dama, llena de respeto y un tanto superficial. ¿Cuál es el nombre de ella? Ermelinda. Ok, pronto. Cito. Doña la doña, su esposa, tiña La primera basado dama, dile. Es que estoy tratando de citar, pero el nombre no me sale de la boca. Sua pessoa tinha basado os equipamentos públicos das enfermerias, geladeiras, fogão, camas, até saíram num jornal da capital, que aquilo era abuso do poder. Se nos presenta como una persona llena de poder, autoridad, llena de hacia sí misma de respeto, ya que se hace llamar hacia ella misma primera dama. Yo soy la primera dama, yo me presento como esto, pero al mismo tiempo como alguien completamente superficial, a alguien que necesita esto, necesito más, necesito de los otros y quiero que los otros me vean como esto. Se habla entonces de un tratamiento de un personaje un poquito bastante superficial. Al mismo tiempo, este poder que ella tiene está limitado. ¿Por qué está limitado? Por el mismo estatus que ella tiene. A ella se le impide hacer ciertas cosas, sus movimientos, su lenguaje, su forma de referir, actuar y abordar al pueblo está limitado por el estatus que tiene.
vemos cómo el esposo, el administrador del pueblo, le dice cuando ella quiere asistir a la, a la, a la reunión que está teniendo la OEA, la ONU, con el miembro que se encontró, el esposo, para impedirle, le dice: Eu não acho bem uma mulher com seu estatuto con aquella gente toda ver. No quiero que tú vayas, que tú tienes un estatus, tu estatus te impide ir. Pero al igualmente vemos cómo ella va manipulando esos límites. Ella agarra, ahí mismo dice: ok, pero yo no voy como Ermelinda, yo no voy como la señora, yo voy como la primera dama. Ahí volvemos con ella, con la superioridad, con el poder que sobrepone. Volvemos. Yo voy como la primera dama, y como soy primera dama, yo tengo que estar. Entonces vemos que este personaje tiene todas estas vertientes. Siguiente personaje que vemos, ahí casi seguidito en el mismo capítulo, Ana de Euskera. ¿Quién es? La prostituta del pueblo, especialista en miembros masculinos. La primera vez que se nos menciona, cito: "Vocês se cruzarán, como se podía não conhecer a de Euskera. Ora, ela era prostituta da vila, mas a mais competente conhecedora dos machos locais". A ella ella agarró un rol, se le asignó un rol, pero al mismo tiempo de que tiene este rol de la prostituta, ella se nos plantea algo desde el inicio, ella conoce a todo el mundo. Muy diferente a Emerlinda. Emerlinda nada más conoce lo que tiene, las cosas que tiene, cuáles son sus derechos, se conoce a ella. Ana de Euskera conoce a todo el mundo la conoce, todo el mundo tiene algo que ver con ella. Quiere decir que ella es una contraposición a Ermelinda, porque van a estar constantemente en este juego de que Emerlinda no puede hacer algo, de Euskera sí, de Euskera puede hacer algo, Emerlinda no. Y así poco a poco. También se nos plantea que es una mujer con imperfectos, o sea, ella puede ser imperfecta, ella tiene la libertad, muy diferente a Emerlinda, tiene la libertad de ser imperfecta, de ser como ella diga, como ella quiera, como ella se quiera expresar. Ella puede insultar, puede ser arrogante, puede demostrar su rebeldía a través de la libertad que tiene, porque no tiene por qué aparentar un estatus. Ella tiene un estatus de prostituta, pero no tiene que andar alimentando un estatus de poder. Muy diferente a Emerlinda. Emerlinda sí está limitada por su estatus. Ella tiene que comportarse, ser, pensar y vestirse de cierta forma. ¿Por qué? Porque es la primera dama. Y tenemos luego al personaje de Temporina. Abruja da aldeia, una bella mujer, sempre a espreita das sombras. Este es un personaje que se nos presenta como una bruja, la encantada, la embrujada, la que no te tienes que acercar a ella. Siempre se nos está presentando en un pasillo oscuro entre las sombras, está oculta, siempre buscando ocultarse. Su primera aparición se nos revela como de repente o italiano tropezó en un bulto, no una persona,
bulto. Era una belia. Tal vez a mais idosa pessoa que ele jamás virá. No se nos presenta a ella directamente como una persona, se nos presenta como un bulto, un ente, una cosa, algo que está en el camino. Muy diferente al tratamiento de Eberlina y Deus quiera. La siguiente, José. Ajá. Luego tenemos a la madre del narrador, que no tenemos nombres. Estos dos personajes, la madre del narrador y la tía Hortensia, son figuras femeninas secundarias y las primeras las tuvimos con un completo desglose. Estas no tienen tanta representación, pero se mantienen ahí. La madre del narrador se nos presenta como una parte del narrador. Esto otro se lo va a comentar yo sé más adelante, pero es una parte de él, es una especie de conciencia, es un estado de él mismo. Él es ella, no, ella es él, pero en otro estado. Su primera presentación es parte de mí, ficou lá, grudada nas entrañas de minha mãe. Parte de mí quedó en ella. Yo estoy en ella. Quiere decir que también ella está en mí. Por último, de las presentaciones tenemos a tía Hortensia. Y se nos presenta como la última nieta de los fundadores, última neta dos fundadores. Se nos presenta como como una memoria del pueblo. Al igual que Ana Dios quiera, todo el mundo tiene algo que ver con tía Hortensia. Todo el mundo sabe quién es tía Hortensia. Son primos, tíos, abuelos, tienen una familiaridad, saben quién es, saben cómo era ella y su vida. El siguiente punto a desglosar es el papel que desempeñan. Hermelinda. Dile primera dama. La primera dama. Al contrario de Ana, es el contrario de Ana, Dios quiera. Se presenta, se impone como primera dama, impone respeto. Ese va a ser su juego dentro de casi toda la narración, esta imposición. Yo soy la primera dama, a mí me tienen que escuchar porque yo soy la primera dama. Imposición, poder constante, pero al mismo tiempo es un poder bastante superficial. No es un poder desde la humildad, desde la gentileza, es un poder desde el poder simplemente. Habla de los mismos aldeanos como la gentuza, la gentesa. Tengo esta cita que lo instruye más. Vou más now como Emerlinda. Colócome oficialmente en tanto que primera dama. Y, entre tanto, mándeme tirar aquella gentalia Dalí. Ella se coloca por encima de la población que supuestamente está administrando por ser primera dama, pero no los ve con la misma condición que ella tiene. Y es directamente contrastante a Ana de Osquera. ¿Por qué? Porque Ana de Osquera no ve a las demás personas como algo inferior a ella. No hace ese tipo de juegos. En cambio, ella intenta que no la vean como algo
menor, con menoscabo, constantemente. Cito, soltou a gargálida, en afronta, depois ela se aproximou da esposa do administrador e a contemplou en de desafío. Ella tiene este poder desafiante en público. Ella no puede, a diferencia de Merlinda no puede llamar a gentuza a la gente del pueblo dentro del pueblo. En cambio, sí puede desafiar a Ana Diosquera, a Ermelinda, a la primera dama, en público, porque ella no tiene por qué mantener un estatus. Es un constante contraste entre lo que una puede hacer y la otra no. Sigo. Médiale a las alturas descomparándola, que al final era a máis que primera dama. Queixo altivo, en meiro riso, como está a nosa primeira señora. Señora. Esta primera interacción que tienen ambas, continúa la interacción que Merlinda se enoja, la primera dama se enoja, Ana Diosquera ignora por completo la situación en que se muestra la primera dama, porque incluso buscando esta rebeldía, esta proclamación de yo no soy menos que tú, la primera dama no puede contraponerse a lo que dice Diosquera. ¿Por qué? Por lo mismo que, vuelvo y me repito, tiene un estatus que mantener. Ella tiene una limitación. Diosquera no. Diosquera tiene cierta libertad. Luego tenemos el papel de Temporina, que es un papel menos político, pero más místico. Temporina se encarga de representar y desempeñar todo lo místico o lo encantado que tiene este pueblo. Ella es quien va a cargar este peso de ser lo otro, de ser una otredad. Ella, Temporina, es la que carga la otredad del pueblo. Ilustró. Y cito, era verdade, ela não aceitara num namorado enquanto moça. Quanto deu conta, tinha-se passado o prazo da sua adolescência, mais que o permitido, e assim desceu sobre ela a purificação divina. Numa só noite, seu rosto se preencheu de ruga, se perfaz nela todo e de todo o reseñar do tempo. Todo, no restante corpo, ela guardaba sua juventude. Su cuerpo, su interacción, incluso su comportamiento, la forma en la que se presentan, en la forma en la que ella va estando durante todo el relato es es desde estos encantamientos, desde lo místico. Todo ella tiene una carga mística, el hechizo de su cuerpo, el hecho de que siempre esté en las sombras, el hecho de que se tenga que escurrir para poder salir de la posada, porque tenía un impedimento de poder ser y salir de la posada, siempre manteniéndose oculta en las sombras, siempre teniendo que huir.
todo esto también es parte de un papel más místico. Ella no está en las calles como una persona cotidiana. También tenemos papeles desempeñados de la madre del narrador y de tía Hortensia. La madre del narrador, como bien dijimos, es la conciencia del narrador. El narrador cada vez que está hablando de su madre, o entre comillas, con su madre, nos habla también de él, de cómo se encuentra él, de qué es lo que tiene que hacer él. Ahí hay una reflexión, ahí hay una toma de su propia conciencia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Y cómo puedo salir de Se me quedó pegada Diana. ¿Soy yo o es ella? Fue Diana, yo pensé que era yo. ¿Fue Diana? Diana, porque yo Creo que también fue Diana porque Ok, bueno, se quedó Diana. Yo sé, retoma tú. aquí Se voy, quedó bueno, Diana. Ok. déjame decirle que se apagó ella. ¿Ya se ve? Ok. Ah, ya te ve, ahí estás. Es que te pegaste. Sí, pero estamos en el límite del tiempo, yo sé, Diana, Ok. para que entre ya Sadie. Sí, yo voy. Madre del narrador, conciencia del narrador. Tía Hortensia, en cambio, es la reflexión de Temporina. Si Dios quiera, es la reflexión, es el Yo Sadie. Tía Hortensia, es el Ya, bueno. Diana, yo Sí, sí. sigo. ¿Sí? Sí. Dale, pues. Ok. Sigamos. Ok, el planteamiento de los personajes. Diana nos introdujo un poco acerca de quiénes son estos personajes, por qué están en la obra y qué papel parecieran desempeñar o representar. Hermelinda es la primera dama, Ana Diosquera es la prostituta y Temporina es como esta mujer a la que se le acabó el tiempo y por eso le cayó un hechizo encima. Ok. ¿Qué podemos ver en Hermelinda? ¿No? Como, eh, eh, como parte de esta figura, ya va, que no, el Zoom no lo entiendo mucho, como parte de esta figura femenina, que nos quiere retratar el autor con estos personajes realmente. Aquí tengo una cita de Hermelinda que dice: a miña respectiva Hermelinda non para de insistir que emprenda na dusquera. Miña esposa dedica muitísimo odio a tal muller. Para ela todo está claro. A prostituta é que faz accionar os reventamentos. Este enfrentamiento entre Hermelinda y Ana Dusquera es muy importante, porque es una de las representaciones que solemos ver con respecto a la mujer. Siempre tiene que estar enfrentada a otra mujer. ¿Por qué? Así es como se nos plantea al principio. Claro, Ana Euskera tiene sus que veres con el administrador porque es la prostituta del pueblo, tiene sus que veres con todo el mundo. Pero esta posición hace que Merlina la culpe al principio de cierta manera a ella, en vez de ir por quien realmente tiene la responsabilidad de acostarse con otras mujeres y no respetar a su esposa, que en este caso es su esposo, ¿no? Este, y esa es como la primera imagen que nos dan. Ellas evolucionarán ahorita más adelante, se lo trata en la última lámina, pero es como la primera imagen que nos dan con respecto a la representación femenina, a la mujer. En el caso de Ana de Euskera, como mencionaba Diana, hay algo que me gusta mucho y es que ella tiene como este deje de descaro. Sí, ella sí puede ser descarada, ella puede tirar puitas y lo hace. Eh, Aquí tengo una cita de algo que ella dice, que es como, ay, ¿por qué está en español? Bueno, han muerto millares de mozambiqueños y nunca os hemos visto aquí.
ahora desaparecen 6 extranjeros y ya es el fin del mundo. Ese descaro, esas cosas que no se atreven a decir los demás, ¿sí? Porque ni siquiera los hombres del pueblo lo dicen. Puede que el narrador intuya que este tipo de cosas pasen, puede que incluso Máximo Ricci pueda tener alguna idea, pero nadie lo menciona, nadie lo dice. Es Ana de Euskera la que tiene como esta valentía o este descaro, esta ironía de decirlo en voz alta, de ponerlo sobre la mesa. A pesar de a pesar y también, a pesar de y gracias a su posición de prostituta, tiene como este poder de poder decir las cosas de esta manera y no ser más juzgada de lo que ya está siendo juzgada por su profesión. Contemporánea, tenemos el tema del confinamiento, de las sombras, vemos cómo la imagen que se da de la mujer a través de Temporina es esta mujer que quedó como relegada, ¿no? Ella dice que el hechizo de que su cara se vea envejecida es porque no se casó a tiempo, porque no escogió una pareja a tiempo. Nos da como a entender un poco crítica, ¿no? El tema de que, claro, si la mujer no se casa como se tiene que casar, lo que queda es marchitarse. Es esa figura la que nos están mostrando a través claro, el tema del embrujo, del hechizo, entonces tiene que ocultarse, tiene que estar relegada y no debería ser así. Pero así es como se nos presenta. Ahora, con respecto a la madre del narrador y a tía Hortensia, que son como dos personajes secundarios, la madre del narrador, cuando él la recuerda, lo primero que recuerda de ella es lo mucho que sufrió cuando su padre iba a hacer las cosas que iba a hacer, aquí en la cita lo tenemos, y pasó a dormir fuera, ahí se refiere el narrador a su padre, gastando su idade en leitos de outras. Minha mãe chorava enquanto dormia, na solidão do leito desconjugal. Não soluçava, nem se escrutava o despejo da tristeza. Suas lágrimas lhe corriam sem pausa durante a noite. El Jacinto, creo que se llama, nos cuenta el narrador que esto pasó porque después de que su madre lo tuviera él, ella ya no pudo quedar más embarazada, no pudo tener más hijos. Entonces, ¿cuál es la primera imagen que nos dan? Que como esta mujer ya no podía ser usada para la reproducción, el padre se vio en el derecho a engañarla, a ir a otros lechos, a dejarla de lado. Claro, hay una lectura, ¿no? Que no nos dice el texto, pero se puede intuir cuando Jacinto le pregunta a su padre si él es su padre, que él dice, yo te hice durante constantes noches. Esto puede verse como realismo mágico, pero también puede verse como que realmente el que es estéril es el padre del narrador y probablemente ella quedó embarazada de otro hombre, ¿no? No lo dice el texto textualmente, pero podría darse esa interpretación a través de lo que le dice el padre cuando dice, este día vamos a hacer los ojos, este día vamos a hacer tus manos, y que él estuvo construyéndolo durante muchas noches, ¿no? Es lo que él quiere decir. Para mí, ¿no? Y si le damos esta lectura, que puede ser interpretativa, ¿no? Él lo quiere como si fuera su hijo, pero realmente no lo es en un sentido biológico de la palabra, o por lo menos se siente como eso, y esto puede ser también lo que causara que después él dejara a su madre, pero todo esto, como vuelvo y digo, es interpretativo. Lo que el texto nos dice textualmente es que la madre no pudo tener más hijos y por eso el padre se ve en el derecho de poder engañarla con otras mujeres. Y en el caso de tía Hortensia, al principio se nos presenta como esta mujer rica y solterona, bueno, no, rica entre comillas, porque incluso su casa es por lo que nos comenta el texto, me parece las más presentables del pueblo. Pero se nos presenta como con esta decepción de que no pudo casarse, ¿no? Yo feliz de tener cierta edad, no tener que responder a ningún marido, tener casa propia y 2 sobrinos que me hagan los mandados. Pero ella no se sentía así, porque lo que nos dan a entender es que la sociedad, o por lo menos esta sociedad de la que el narrador se apega para hacer esta obra,
no perdona el que te quedes soltera, el que pases la vida soltera, y ella se quedó como con esta imagen de que no pudo cumplir para lo que estaba destinada, que es casarse, tener hijos, formar una familia, ¿no? Este sentido tradicional de la mujer. No estoy leyendo todas las citas por el tema del tiempo. La evolución. Eh, la evolución de los personajes me pareció a mí, sobre todo de los personajes femeninos, me encantó, porque al principio vi como todas estas cosas que relegaban a la mujer y que las dejaban en segundo plano, y que las veías afectadas como por este dejo machista y de la obra, pero en su evolución ves que no fue así realmente. Ellas, todas y cada una de ellas avanza en la obra y logra anteponerse a esa sociedad que hasta ese momento eh, las mantenía como relegadas. En el caso de Ermelinda, eh, vuelve a estar su empoderamiento de la mano de Ana de Euskera, ¿no? Se nos presenta como, al principio tienen como esta rivalidad, pero al final de la obra es ella la que levanta la voz para que nos sigan golpeando a Ana de Euskera. Nos cuentan todo esto pasa en el desenlace, en el capítulo. Cómo ella llega y cuando Chupanga le va a dar otro golpe a Ana de Euskera, ella dice: Você, Jonás, não toca nessa mulher, a ordem vinha da porta. Todos nos viramos para deparar com Ermelinda, ma unas ancas. Estivao até esfregou os olhos ante avisao. A esposa desta feita se figuraba mesmo como una dama, a primerísima, e a orden de la voltou a imperar, non toca nesa mulher. ¿No? Aquí es como cuando más se hace énfasis en que es la primera dama, ¿no? Al principio es un poco, se siente como irónico cuando dicen, no, si es la primera dama, pero no tiene poder, pero a veces no la toman en serio, pero no puede ejercer de la misma manera que su esposo. Y en este momento, cuando da la orden, incluso Chupanga se detiene y el esposo de Merlinda le dice que siga, pero él se detiene, ¿no? Se siente realmente mandado por Ermelinda a que no puede seguir golpeando a Ana de Euskera. En el caso de Ana de Euskera, ella de por sí durante la obra, como ya dije, es esta figura irónica que se atreve a decir lo que los demás no dicen. Pero sin embargo, nos dan a entender que ella era cómplice de estas explosiones porque seguía manteniendo la historia de que eran los cascos azules que se acostaban con las mujeres y por eso esto pasaba. Pero llega el momento de las revelaciones y ella dice que no, que le dan otro puntapié. Ana ya sangrando, o rostro de la pérdida contorno, tornei-me visível. A ver se paraba a violencia. O administrador me olió espantado. Me ia a ordenar certamente que o saicé, con toda voz Ana de Euskera se sobrepuso. Es tú que estáis a matar pessoas. Es tú, Esteban Jonás. ¿Cómo se diría? Bueno. Ella también tiene su momento en el que dice, yo no quiero seguir siendo cómplice de esto porque eres tú el asesino. Y eso, para una mujer que además es la prostituta del pueblo, que además la dejan también como tan a merced de lo que pueda pasar, alza la voz y dice, ya no quiero seguir siendo cómplice de esto, ¿no? También el momento en el que ella toma las riendas de su propia vida. El tema de Temporina, es que tampoco me queda mucho tiempo, me siento así como apurada porque eran muchas cosas las que... Sí, ya está la hora, son 3:32. Sí. Pero nosotras llevamos apenas media hora de nuestros 45 minutos. Sí, son muchas cosas que me quedan en el aire porque yo hice un análisis incluso mucho más profundo. Estuve como 2 horas analizando esto con Diana y sacando... Não faz mal, mas não leias as citações. Não leias as citações, só conclui, não te preocupes. Deixa porque estão aí. En el caso de Temporina, es que es como un poquito más complejo, porque se nos presenta como la bruja, está entre las sombras, pero con Máximo Ricci, ella como que
se entrega a este amor, y yo siento, mi lectura de la obra es que no se entrega este amor como el recuerdo de su tía Hortensia, que quería un hombre para cumplir como con las expectativas y no quedarse sola. Temporina realmente sí pareciera querer estar con Máximo por voluntad propia y no por cumplir el designio de por ser mujer tienes que. Y Máximo también queda encantadísimo desde el primer momento, embrujado, ¿no? Porque la figura femenina también aquí es muy ligada a lo místico y lo vemos con todas. Como Arturo comentaba, no lo volví a retomar porque Arturo lo comentó en la clase pasada, lo de que puede que Ana de Euskera es la que más está como en el borde entre la representación física y la representación mística, pero incluso todas tienen esta representación mística de la mujer. Lo vemos en la madre del narrador, por ejemplo, también, porque es ella la que nos cuenta, la que le da el nombre al libro, ¿no? El último vuelo del flamenco. Y tiene todo este tema de que me pareció una historia bellísima. Siento que mis intervenciones favoritas de la novela fueron las de la madre del narrador, aunque solo aparecen recuerdos o en alucinaciones del mismo narrador. Porque aparte, sí, él cuando nos cuenta el tema de la madre y lo que pasó con su padre, pero espiritualmente tiene un significado muy importante. Son las reflexiones, como Diana nos había anticipado, del narrador, es parte de su conciencia. Es esta parte del narrador que donde él también juega en los dos espacios entre lo femenino y lo masculino, porque su mamá es la que guía mucho a veces su accionar, su pensar, sus decisiones más importantes. Lo vemos también más adelante cuando él dice que está escondido en el campo, no sé qué, y es su madre la que le dice, mira, ponte las pilas, muévete, ¿no? Vete de aquí, vete de nuevo, vete al pueblo, sal de aquí, que es donde él también mira el tema de que están poniendo las minas de nuevo, pero no se da cuenta que es eso hasta el final del desenlace. Entonces su madre es como esa figura que lo mantiene a él consciente, como que le da ese empujón y nada, siento que una de las figuras femeninas por excelencia, la madre que guía, que quiere, que abraza, y nada, es la que en lo personal más me gustó y más disfruté leer, fueron sus apariciones. Con tía Hortensia ya lo conversamos, ¿no? Me pareció muy curioso el tema de que, bueno, hay uno de los, no sé si se llama epígrafe, antes de cada capítulo, y uno es de tía Hortensia, no está dentro de la novela, pero está ahí, que ella dice, Deus me dio tarefa de morrer, nunca cumprí, agora, porém, ya aprendí obediencia. Y, y me parece que representa muy bien todo lo que fue la tía Hortensia o lo que se habla de ella, porque aunque sea un personaje secundario, vemos que es importante en el desarrollo de Temporina y en su presencia en la historia. Incluso al principio nos cuentan que la mantis religiosa que anda por ahí, a la que mata Máximo sin culpa, es la tía Hortensia que está de visita. Entonces, aunque sea un personaje que ya no está, que también está muerto, es un personaje que está presente de manera espiritual y como guía. Y bueno, reflexiones finales. En conclusión, todas y cada una de las mujeres que aparecen en la obra tienen una importancia y una significación increíble. Yo porque resumí, pero podría estar hablando de ellas de toda la clase. Y ninguna queda en segundo plano, incluso la Mara, el narrador y Tía Hortensia, como ya dije, que son las que menos aparecen, tienen papeles fundamentales. Todas evolucionan, incluso las que están ya fallecidas al momento de narrarse la obra, evolucionan a ser contada la historia. Y todo esto podemos observarlo y de verdad a mí me encantó porque al principio pensé que iba a ser otra cosa con respecto a la figura femenina. Yo estaba ya preparando mi heteropatriarcado machista, pero no. De verdad tuvieron un buen desarrollo y sobre todo el tema de Ana de Euskera y la primera dama, ¿no? Porque Ana de Euskera también recuerda que quien la salvó no fue un hombre, quien la salvó fue otra mujer y muchas veces, ¿no? Quien nos salva no es otro hombre, es una amiga, es una compañera, es una persona con sororidad que está ahí para nosotros. Y bueno, gracias por su atención. Gracias.
Ai, muito obrigada, foi linda. Realmente, eu acho que é uma pena que não tenhamos tempo para discutir muitas coisas, né? Porque estas apresentações davam para discutir. É uma pena que não tenhamos tido a oportunidade de fazer estas apresentações de maneira presencial, que era espetacular, mas pronto, fizemos e este é apenas um incentivo para vocês continuarem a ler Miyakoto. Esta é uma descoberta de um grande autor para vocês, ok? E pronto, encontramos-nos na próxima terça-feira com o nosso exame oral. Eu vou mandar a situação para cada um para vocês praticarem. Vamos ter 10 minutos cada par. ¿Está bem? Profe, Sim. profe, yo tenía una propuesta, claro, si usted está de acuerdo y mis compañeros, ¿no sería posible que, como hicimos el semestre pasado, presentemos el examen en la noche?